Buenas, hoy estamos con el licenciado Gabriel Lanachuri. Nuestro interés del día va a ser que el historiador nos responda una lista de preguntas de la Revolución Cubana, ya que son una principal duda de conocimiento general. A continuación va a presentarse el licenciado e iniciaremos con las preguntas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El agradecido de este espacio soy yo y a través de su intermedio le celebro, como le decía a sus compañeros y compañeras que me han entrevistado anteriormente, celebro la iniciativa por parte de la profe. Yo creo que el conocimiento se construye, nadie monopoliza el saber. Así que bueno, yo simplemente espero responder o sistematizar más que nada cuáles son los últimos debates que hay en torno a la revolución cubana, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, agradecerles y bueno, vamos a pasar a responder algunas de sus preguntas. ¿Qué piensa acerca del tema? Bueno, yo creo que la Revolución Cubana es uno de los tópicos de la historiografía latinoamericana que más tinta hizo correr, es decir, que sobre los cuales más se debatió, pero que tampoco se le dio la importancia que creo que se le tendría que haber dado a un proceso de gran envergadura. ¿Y por qué voy a decir un proceso de gran envergadura? Porque la Revolución Cubana de alguna manera marca un antes y un después en la política latinoamericana, ¿no? Al fin y al cabo va a ser la primera experiencia que vamos a tener en el continente de una alternativa al capitalismo, ¿no? En el año 1959, cuando estalla la Revolución Cubana, se instaura por primera vez una otra vía posible a los sistemas capitalistas que hasta ese momento habían predominado en los gobiernos latinoamericanos. Así que obviamente, al haber una alternativa, los Estados Unidos consideraban que había que controlar esa alternativa, ya que podía también significar un ejemplo o una vía de ejemplo para los demás países. ¿Yo qué pienso del tema? Como le digo, es un tema muy polémico porque excede el ámbito académico de debate y se instala fuertemente en el debate público, político, ¿no? Que tiene que ver con qué es el comunismo. Al fin y al cabo, muchas huellas de políticas comunistas han estado por años en los gobiernos latinoamericanos. Yo creo que es un tema que hay que volver a revisarlo, Yo personalmente no transito mucho por este tema en mis investigaciones, desde luego, pero creo que es un tema que hay que volver a revisarlo desde el siglo XXI, ¿no? Desde el siglo XXI, porque cuando uno lee lo que se escribió de la Revolución Cubana, vamos a ver que aquellos estudios están marcados por un fuerte sesgo ideológico, ¿no? O la alaban mucho, y que son sobre todo aquellos historiadores e historiadoras de tinte más marxistas y comunistas, y por otra parte vamos a tener el grupo de los historiadores e historiadoras más liberales y que por supuesto van a ser contrario a la revolución. Entonces yo creo que es un tema que merece revisarlo desde el siglo XXI y revisarlo, o al menos tratar de revisarlo objetivamente, ¿no? ¿Usted qué solución cree que podría haber impuesto? La solución que propuso la Revolución Cubana es una revolución teóricamente convencible, ¿no? Muy fácilmente convencible. Teóricamente basada en un marxismo, la eliminación de las clases sociales, la expropiación de los medios de producción por parte del Estado, la universalización en el acceso a los servicios básicos. Es un discurso que se vende y se compra fácil, ¿no? O sea, yo lo compro muy fácil si a mí me lo plantean así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, que en el camino se encontraron con muchas dificultades. Una de esas va a ser la dificultad claro, al enfatizar en la industrialización,
y en la producción, la productividad, se van a encontrar con el problema de que le faltaba divisas, por ejemplo, o sea, le faltaba moneda extranjera para llevar a cabo todos aquellos programas de planificaciones que se habían propuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que distinguir entre la teoría, que es lo que buscaban, y los resultados. En la práctica vamos a ver que hay mucho de la teoría que no se puede concretar, y otras cosas que sí se concretan y que realmente son dignos de rescatar, ¿no? Como el tema de la universalización en el acceso a la salud y a la educación, y bueno, que uno de los resultados es que hoy Cuba se caracteriza justamente por tener una de las mejores salud y formación de profesionales de salud del mundo, ¿no? Pero después, en términos económicos, hay una cuestión que también merece debatir y que tiene que ver sobre las debilidades que mostró las políticas de industrialización, las debilidades que mostró también la intervención estatal en esa economía intervenida por el Estado, valga la redundancia. Entonces yo creo que una de las debilidades que va a mostrar mucho van a ser en las cuestiones más económicas, ¿no? Y bueno, y aparte no tenemos que olvidar, no le echemos toda la culpa a los pobres cubanos de sus desgracias económicas que van a empezarse a ver sobre todo a partir de 1966, unos años después de la revolución, sino que también tenemos que echarle la culpa algo a los Estados Unidos porque van a crear van a evitar que se puedan desempeñar comercialmente la isla, ¿no? Entonces, también el factor externo va a ejercer una fuerte influencia para debilitar su desempeño económico. ¿Cómo era realmente Cuba inmediatamente antes de la revolución? La Cuba inmediatamente a la revolución es una isla, prácticamente es una isla satélite de los Estados Unidos, ¿no? Pero una isla satélite de los Estados Unidos que su economía capitalista, desde luego, está basada prácticamente como un paraíso fiscal de los Estados Unidos, es el lugar en el cual los habitantes norteamericanos acudían a ella para llevar a cabo negocios fraudulentos, juegos financieros. Es un paraíso, es una vacación fiscal, ¿no? Entonces iban a Cuba para, sobre todo los grandes empresarios norteamericanos, para ir a los casinos, las apuestas y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir que es una economía muy capitalista, basada en una economía de la timba financiera, para ponerlos en términos económicos, y que desde luego esos ingresos y esa elevada cantidad de divisas que tenía la isla no tenía un efecto derrame sobre la mayor parte de la población que estaba la mayor parte de la población estaba bajo la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene muchos ingresos de divisa debido a esta timba financiera, la enorme población cubana estaba en una situación de pobreza muy considerable, muy ruralizada también, es una sociedad muy rural, escasamente industrializada. Entonces, en ese sentido, hablando en términos generales, es un capitalismo satélite de los Estados Unidos que no logra tener efecto derrame sobre la mayor parte de la población. ¿Qué repercusión tuvo la Revolución Cubana? Bueno, la Revolución Cubana en realidad es el resultado de muchos factores, ¿no? Si usted pregunta el por qué se origina la revolución, y bueno, yo rápidamente le puedo decir que es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de la izquierda, que va a provocar inmediatamente la caída del gobierno de Fulgencio Batista, que hasta ese momento era el presidente, y la llegada al poder a través de la vía revolucionaria del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro, ¿no? Por lo pronto, en este sentido, como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad, en todo caso.
Pero bueno, yo esto lo decía en alguna de las primeras preguntas. La Revolución Cubana ha sido representada como uno de los eventos más importantes de la historia latinoamericana, en el sentido que fue la primera y con más presencia de varias revoluciones de izquierda que sucedieron en diversos países del continente. Ahora, tenemos que tener en cuenta los otros factores que yo fui respondiendo a las otras preguntas, ¿no? No solamente es esta cuestión del levantamiento, sino que el factor económico creo que es un factor clave para comprender el por qué se produce el movimiento revolucionario, que es el que va finalmente a terminar en la Revolución Cubana. En ese sentido, es un proceso muy complejo y que la situación económica de la isla, económica, social y política, ¿no? Ha tenido un fuerte impacto como eje motivador de la revolución. ¿Por qué se originó la revolución? Bueno, como decía anteriormente, el proceso revolucionario cubano fue uno de los hechos políticos más poderosos y que mayor impacto causó en América Latina. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, yo creo sobre todo porque sus líderes supieron expresar las contradicciones no resueltas por parte de los países Estados Unidos y de otros países sudamericanos. Vamos a ver que la consolidación del proceso revolucionario cubano y su legado en Latinoamérica fue en parte resultado de las políticas injerencistas de los Estados Unidos, que sin respetar los principios de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos, no aceptaron los actos ni reformas políticas, sociales ni económicas emprendidas por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución Cubana. Hay un sociólogo de nombre Emir Sader, que va a sostener que la influencia que va a tener la Revolución Cubana en Latinoamérica fue superior a la que tuvo la Revolución Rusa en Europa en su tiempo, por ejemplo. Para la politóloga Marta Harnecker, va a poner el énfasis sobre todo en el triunfo de la Revolución Cubana, en el sentido que terminó por quebrar el fatalismo de la izquierda latinoamericana hasta ese momento, acomplejada ante la potencia de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, para los revolucionarios cubanos, la importancia o lo que buscó de alguna manera la revolución a nivel continental era justamente lograr una unidad latinoamericana, y más aún la de los pueblos y de las naciones del por entonces llamado Tercer Mundo, ¿no? Es por eso que de ahí vamos a ver cómo van a diferentes campañas hacia África, hacia los diferentes países que estaban en proceso de descolonización en ese momento. Se crea lo que va a conocerse como la Tricontinental, ¿no? En enero de 1966, para apoyar y coordinar justamente las luchas de liberación nacional en África, Asia, América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una fuerte influencia ideológica, pero que también esa fuerte influencia ideológica va a despertar la sospecha por parte de los Estados Unidos, que va a impulsar en gran parte de los países latinoamericanos golpes de estados cívicos militares como un modo de contener esa ideología comunista. ¿Por qué Gerardo Machado huye de la presidencia? A principios del siglo XX, Cuba, no sé si se grabó esa parte, a principios del siglo XX Cuba se encuentra ya en una situación bastante movilizada, antes todavía de la revolución de 1959, ¿no? El anarquismo ya se había desatado en gran parte del país y la venganza contra los machadistas, así como la represión hacia su gobierno, fueron totales. Ante esto, Machado, ya sin ningún tipo de apoyo político, termina renunciando, y después de eso se va a crear un gobierno provisional pactado entre el partido ABC y el intervencionismo estadounidense, ¿no? Representado por el embajador Welex, que tuvo a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada como presidente. Pese a los esfuerzos por parte de los machadistas de estabilizar la situación, el gobierno de la coalición nacional apenas duró un mes, y el 4 de septiembre de 1933, un grupo de sargentos liderados por Fulgencio Baptista le dieron un golpe de Estado, haciéndose con el control del ejército. Ahí van a intervenir algunos grupos estudiantiles, como el Directorio Estudiantil Universitario, que vio en esa insubordinación su gran oportunidad y terminó pactando con los sargentos la formación de un nuevo gobierno. Entre ambos no había ningún tipo de afinidad ideológica o de clase,
pero sí generacional, ¿no? Lo que, unido a su afán de alcanzar el poder y establecer una democracia nacionalista, les convirtió en compañeros de viaje, justamente. Ahí fue cuando el catedrático universitario en medicina de la Universidad de La Habana, Ramón Grau San Martín, es elegido presidente del nuevo gobierno, mientras que Batistas fue ascendido a general y nombrado nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Ante toda esta situación, finalmente Machado decide huir, renuncia, se va y muere finalmente en Miami, ¿no? En Miami en el año de 1939, en el exilio. ¿Cuáles fueron las causas del levantamiento con el que Fidel Castro cambió Cuba? Como le dije anteriormente, esa economía de timba financiera, de playas, tabaco, ron, como van a decir algunos autores, la nación con más autos, televisores y cines de América Latina hasta ese momento, contrastaba con una realidad de los campesinos pobres y olvidados, de las divisiones sociales y raciales y de la exorbitante desigualdad entre el campo y la ciudad. A finales de 1950 en Cuba se debatía entre un crudo contraste social. Nos vamos a tener entonces entre ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región y, como pasaba también en el resto de Latinoamérica, a tener a sus clases más pobres hundidas prácticamente en el peor de las miserias. Todo esto empezó a cambiar a partir del primer día de 1959, cuando un grupo de jóvenes de clase media, encabezadas por Fidel Castro, tomó desde entonces las riendas de Cuba y ahí es donde comienzan los movimientos revolucionarios. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es que para 1959 el Producto Interno Bruto de la isla, por ejemplo, se colocaba en el tercer lugar de la región, ¿no? Sin embargo, para algunos economistas hay una fuerte crítica hacia los indicadores como el PIB per cápita, debido a que no muestra otras realidades, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil ante la revolución era el doble en el campo que en la ciudad. Si el analfabetismo en la ciudad era del 11%, en el campo era del 40%. Había una enorme desigualdad notable en términos de ingreso y una gran brecha social. Entonces, todo esa situación es lo que va a impulsar en gran medida al levantamiento que va a encabezar Fidel Castro. Fidel Castro, que es un levantamiento que empieza en 1959 y que cuenta con el apoyo de diversos sectores, campesinos, obreros, y como así también algunos universitarios, ¿no? ¿En qué año se sancionó la Constitución cubana? La Constitución cubana se va a sancionar en el año 1901 y va a entrar en vigor recién el 20 de mayo de 1902, ¿no? Y es un momento en el cual los gobiernos cubanos van a operar bajo ella hasta que fue reemplazada finalmente por la Constitución de 1940, es decir, va a tener diversas constituciones, ¿no? Esta primera constitución va a ser adoptada por los delegados de la Convención Constituyente en febrero de 1901, pero los Estados Unidos, que mantenían ocupada militarmente la isla tras el fin de la guerra de la independencia cubana contra España, retrasaron su aprobación hasta que la Convención modificó la Constitución en junio para incorporar la enmienda, lo que se denominó como la enmienda Platt. Entonces recién podemos decir que a partir de 1902, recién vamos a ver que esta Constitución va a llevarse a cabo o va a abarcar gran parte de su desarrollo. Hay una reforma, esa reforma se da en el año 1934, como parte de la reformulación de las relaciones con los Estados Unidos, conocida bajo las políticas de la buena vecindad, ¿no? En la administración de Franklin Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Esa reforma no va a contener grandes reformas, más allá de algunas políticas puntuales, sobre todo referidas a las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué Fidel Castro ha durado tanto tiempo en el poder? Bueno, está muy interesante esa pregunta sobre Fidel Castro. Yo creo que tenemos que comprender, y si lo ponemos en una perspectiva comparada con las otras experiencias comunistas, estoy pensando en China, estoy pensando también en Corea del Norte o en Rusia, lo que después va a ser la URSS,
Yo creo que hay toda una fabricación del poder, ¿no? Eso que terminan haciendo por un levantamiento, por una mayor justicia social, muchas veces se termina constituyendo justamente en una búsqueda constante de percepción del poder. Entonces, de pronto pasamos a ver que son gobiernos muy autoritarios y hasta en algunos casos dinásticos, ¿no? Que pasan del padre a hijo, al hermano y así. Esto lo vemos en Corea del Norte, que también es comunista. Y fíjense ustedes que en el caso de Corea del Norte, 3 hombres, que es el abuelo, el padre y actualmente el hijo, son los que han gobernado esa sociedad comunista por más de 7 décadas. Entonces, de pronto en estos gobiernos que nacen con una pretensión por mayor justicia, mayor igualdad a través de la lucha armada, una vez que se instalan en el poder, vemos que hay un patrón común de perpetrar en el poder, de buscar controlar el poder, de buscar tener cada vez más poder, y yo creo que eso termina debilitando también a las raíces que son interesantes, ¿no? Porque son raíces que nacen, o son pretensiones que nacen por una mayor igualdad, pero que a la larga eso termina por dirimirse cuando se busca mantener y sobre todo controlar y perpetuar en el poder. Entonces Fidel Castro dura por eso, por una parte, y por otra parte porque tienen un sistema de político en el cual hay un solo partido político y a la vez solamente el presidente, que es el líder, el camarada en realidad, es el que puede elegir a su sucesor, ¿no? ¿Hasta qué punto controlaba Estados Unidos la economía de Cuba? Estados Unidos va a tener una fuertísima intervención en la economía cubana, antes y después. Antes, ¿por qué? Bueno, porque antes era, como había dicho en otra grabación, la gran isla satélite de la economía norteamericana, donde los grandes empresarios iban a invertir sus dineros en timbas financieras y todas esas cuestiones. Y después, ¿por qué digo que después de la revolución? Después, porque Estados Unidos crea toda una serie de aparatos que le impiden a la economía cubana poder negociar en el comercio exterior. Pero así como Estados Unidos le va a dar la espalda a la isla cubana, quien va a apoyar o quien va a ser su soporte financiero y económico va a ser la URSS, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Estados Unidos comienza a perder influencia, aparece la URSS. Ahora, el tema de la influencia de los Estados Unidos en la economía cubana es un tema actual, o sea, hasta el día de hoy, fíjense en que no recuerdo bien ahora el año, pero recién es cuando Estados Unidos empezó a aceptar mayores intercambios con Cuba, pero siempre tuvo fuerte influencia, ¿no? Siempre tuvo fuerte influencia antes, durante y en la actualidad. ¿Quién asume luego de la presidencia de Machado? Después de la presidencia de Machado, asume su predecesor, que es Alfredo Zayas. Alfredo Zayas, y su sucesor va a ser Alberto Herrera Franchino, como un presidente interino, que él era alcalde de Santa Clara. ¿Cuál es el contexto internacional durante ese periodo? Hay diferentes conceptos internacionales sobre lo que estaba pasando en Cuba. Va a depender desde qué punto de vista uno lo analice y si eras capitalista o comunista. Como le había dicho, entonces, cuando se produce la revolución en Cuba, mientras la URSS, que es comunista, mientras que China, que es comunista, mientras que Corea del Norte, que es comunista, van a buscar el modo de constituirse en un apoyo económico para la isla, Estados Unidos, que es el gran representante del capitalismo, al contrario, ¿no? En el caso latinoamericano, la mayor parte de los gobiernos, salvo Argentina, porque en ese momento en la Argentina estaba bajo la presidencia de Arturo Frondizi, que tiene ciertas, que se lleva bien con el Che Guevara, por ejemplo, y que eso le va a terminar costando el mando cuando le hacen un levantamiento el ejército a Frondizi, porque lo acusan de comunista. Pero asimismo, bueno, los Estados Unidos busca controlar el avance del comunismo en América Latina a partir de políticas que apoyan los golpes de estados en la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chicas. Como le había dicho al principio, para mí es un enorme placer participar de estas entrevistas. Nuevamente le agradezco a la profe por estos espacios. Considero que son espacios muy valiosos, que tenemos que aprovecharlo, y veo su interés y que realmente lo están aprovechando bastante. Así que bueno, sin más que decir, quedo a su entera disposición para que sigamos llevando a cabo estas actividades.
Y bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias al licenciado por brindarnos su tiempo y responder nuestras dudas. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Este fue el interés del día. Espero que les haya gustado. Nos despedimos de ustedes habiendo participado de esta charla Victoria Portal, Sofía Díaz, Valentina González, Martina González, Lucía Bridoux y Candelaria Supán. Sin más que decir, los esperamos la próxima. Hasta luego.